Ok, allí ya se está grabando la reunión, entonces vamos a compartir pantalla. Y no se inicie, nosotros podemos subir con él por antes para proponerle pues el tema, pero creo que ya el tema lo tiene, ¿cierto? Ya lo sabe. Bueno, cuénteme por favor allí qué están viendo en este momento. Primero, buenas tardes. Estamos viendo el ejercicio 1.22. Ok, perfecto. Listo, muchachos. Miren, este ejercicio es sencillo, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer aquí es generar el sistema de referencia en la caja que tenemos allí, y después de ello, pues sencillamente hacer una sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Dame un momento, por favor. Y yo lo voy a compartir también en un drive, yo hoy a mañana para que cada uno pues, bueno, ahí está, para que pues sí, para que solo para que la entonces ese era el otro punto, no sé si la profesora Flora, la profesora Luis, la profesora para que también. Sí, previsión y complementar un poquito más. ¿Sí les parece bien? Listo. Okay. Les voy a hacer el drive y se los envío a todos para que vean. Listo. Bueno, entonces, estaba trabajando en el Paint aquí. Entonces, miren, este es muy sencillo, porque lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestro sistema de referencia, ¿sí? Entonces nos dicen 3 cables jalan una caja de madera que pesa 2.450 libras, como se observa en la figura 1.48. Determinar la magnitud de la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el punto O y la dirección de la resultante. ¿Listo? Ya les miro a ver por aquí quién quiere entrar. Entonces, si nosotros observamos, aquí les coloqué una observación dentro de las respuestas, ¿sí? Dice, en vista de que la caja de madera está reposando sobre el piso, no se tiene en cuenta su peso en la sumatoria. Entonces, el error que de pronto están cometiendo todos es colocando este peso de 2.450 libras. ¿Es claro? Mire que él está sobre una superficie, por lo tanto, no está ejerciendo ningún peso con respecto a estas tensiones que se encuentran acá. ¿Es claro? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es llegar y plantear el sistema de referencia, que es lo que yo les coloqué en las ayudas. Si no aparece el diagrama de fuerzas en los diferentes ejercicios que le están planteando, pues lógicamente el ejercicio no va a tener validez, porque yo no puedo sacar a primera vista pues cuál es la sumatoria de fuerzas en X, cuál es la sumatoria de fuerzas en Y, y cuál es la componente de cada una de ellas, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que ustedes deben de hacer es llegar y bautizar cuál es su punto de origen, dónde están ubicadas todas las fuerzas que están actuando sobre el sistema. Entonces yo les pregunto, incluso aquí mismo en el ejercicio le están diciendo que el sistema de referencia se debe colocar sobre el punto O. Entonces, nosotros lo que hacemos es colocar nuestro sistema de referencia aquí. ¿Listo? Este sería el eje X. Este para nosotros sería el eje X y aquí colocamos nuestro eje Y.
¿Listo? Entonces, aquí tendríamos nuestro eje y aquí tendríamos nuestro eje X. Entonces, una vez tengamos nuestro punto de referencia, que es en O, que es donde están ubicadas pues todas las tensiones que están sobre esa caja, entonces lo que tenemos que hacer ahora es descomponer cada uno de los vectores. ¿Por qué tenemos que descomponerlos? Porque estos vectores no se encuentran ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, sino que están compartiendo un plano. O sea que, por ejemplo, este vector de aquí, que este vector C está compartiendo el primer cuadrante, o sea que tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Este vector B igual está en el primer cuadrante, no está ni sobre el eje X, ni está sobre el eje Y. Este vector A no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, está oblicuo, ¿sí? Entonces, para poder calcular la sumatoria de fuerza en X y en Y, pues lógicamente las reglas nos dicen que esos vectores deben de estar o sobre el eje X o sobre el eje Y. Y en este caso no está en ninguno de los ejes, por lo tanto tenemos que descomponerlos. Entonces, aquí llegamos y decimos que vamos a descomponer este vector de aquí, este vector también aquí sobre el eje X, este vector aquí sobre el eje Y, y este vector aquí sobre el eje Y. ¿Listo? Y además este de aquí también. Una componente sobre el eje Y y una componente sobre el eje X. Antes de que se me confundan, yo me devuelvo un momentico. Estos están bien. Esto. Voy a ubicar más bien la descomposición aquí, porque si no se me confunden si coloco la descomposición en la parte de arriba. Aquí hay uno, y aquí, esta es la componente en X de este vector C, y esta es la componente del vector B, ¿sí? Sobre el eje X. Ahora le hacemos las cabezas de flechas. Y acá tenemos la componente sobre el eje Y, X, perdón, del vector A, y la componente sobre el eje X. Entonces, la cabeza de flecha de estos vectores va en el mismo sentido, ¿sí? Hacia donde va la cabeza principal del vector. O sea, aquí está. Aquí va la otra. Este diagrama de fuerza al que yo les estoy pidiendo en el desarrollo del problema, si ustedes no me colocan este diagrama de fuerzas, pues lógicamente el problema no va a tener ningún tipo de validez. Aquí está la otra descomposición. Aquí está la otra. Y aquí está la otra. ¿Listo? Entonces, yo tengo que descomponer, saber cuál es la componente de cada uno de estos vectores. Entonces, sabemos que la fuerza de este vector B es 1250 libras. El de C es 375 libras y el de A es 765 libras. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí lo que tenemos que hacer es saber cuánto vale cada componente. Este ángulo de aquí del vector B, ¿cuánto vale? Acuérdense que los ángulos tenemos que referenciarlos con respecto al eje X. Lógicamente, si ustedes quieren trabajarlos con respecto al eje Y, lo pueden hacer, ¿sí? Pero nuestras ecuaciones nos dicen que siempre vamos a utilizar las identidades trigonométricas de seno, coseno y tangente, y que lo más aconsejable es que esos ángulos o esas direcciones estén relacionadas con respecto al eje X. ¿Por qué lo pregunto? Porque este de aquí de 30 grados está relacionado con respecto al eje Y. Si ustedes quieren trabajar con 30 grados, tendrían que el cateto, la función de la componente en X para el vector B sería seno y la componente en Y para el vector B sería coseno, porque están trabajando con el ángulo de 30 grados referenciado con respecto al eje Y. Entonces, por eso yo trabajaría con el ángulo de 60 grados
que es el complemento. Yo trabajaría con este ángulo, desde aquí hasta acá, para que me quede referenciado con respecto al eje X. Y este serían, yo trabajaría con 60 grados para el vector B. ¿Es claro o no es claro? Sí, señor. Bueno, necesitamos calcular este ángulo de aquí y necesitamos calcular este ángulo de aquí, ¿sí? El de estos vectores. Entonces, es muy sencillo. Para calcular el de aquí, el del vector C, entonces nosotros tenemos la relación de 8 a 6. Tenemos los catetos opuestos, cateto adyacente y necesito este ángulo. O sea que yo podría decir que el ángulo C sería igual a tangente a la menos 1 ¿de quién? De 8 sobre 6. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto nos daría esto? Acuérdense que las, 53.1. correcto, acuérdense que las calculadoras tienen que estar en de grados, no radianes, sino de grados. Entonces, inverso tangente de 8 sobre 6. Eso nos da, según la señorita, nos da 53.13, ¿no? Que es correcto. O sea que este ángulo valdría 53,13. ¿Listo? El ángulo, ya tenemos el ángulo C, ahora tenemos que calcular el ángulo A. Igual, la misma fórmula. ¿De quién? De 6 sobre 8. Me atrevería a decir que es el complemento de 90 grados de 53.13 menos 90. Tangente. ¿Cuánto les daría? 6 sobre 8. 36.9. 36.87, ¿no? Trabajamos con 2 cifras decimales. Algo que le quiero aclararles allí, muchachos, es lo siguiente también. Yo a ustedes les di las respuestas a cada uno de los ejercicios propuestos, ¿cierto? Es que a mí no me da 238, sino que me da 237.5. Es porque en este ejercicio se tomaron todas las cifras decimales. Yo puedo estar hablando de ese ángulo. Si me pongo a tomar todas las cifras decimales, digo que es 36, 86, 98, 97, 64. ¿Sí? Puedo tomar todas las cifras significativas y entonces entre más cifras significativas tenga, pues más aproximado me va a dar las reacciones que estoy pidiendo. ¿Es claro? Entonces, para que lo tengan en cuenta, eso. Bueno, prosigamos. Ingeniero, disculpe molestarlo, una pregunta. ¿Sí? Digamos, en este ejercicio, yo lo que sería el ángulo del vector C, lo hice por Pitágoras y luego lo hallé, digamos, A y C por cosenos, o sea, por el coseno ahora menos 1. Sí, aquí lo que estamos haciendo en este momentico es calculando los ángulos, ¿sí? Para poder descomponer cada uno de los vectores. Y después de que tengamos esos ángulos y tengamos la descomposición de los vectores, ya lo demás es un paseo. ¿Listo? Estos 2 ejercicios son muy sencillos. Estos 2 ejercicios prácticos individuales son muy sencillos. Todo este procedimiento que yo estoy haciendo aquí, ustedes lo tienen que presentar. La descomposición de las fuerzas, el diagrama de... Si ustedes me presentan este ejercicio sin este diagrama de fuerzas, ni en la descomposición, automáticamente yo les voy a bajar la nota. ¿Sí? Porque se supone que yo no puedo desarrollar este problema si no tengo mi sistema de referencia. Estamos hablando de estática, estamos hablando de fuerzas, estamos hablando de fuerzas que están actuando sobre sistemas y de partículas en equilibrio. ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo que
realizar todo mi proceso de cómo representar el ejercicio paso a paso. ¿Listo? Hasta llegar a la respuesta. Entonces, miren, ya tenemos el ángulo de A, que es 36.87. 7 tan feo. ¿Listo? Tenemos el ángulo C, que es el de aquí, que es de 53.13, y tenemos el ángulo B, que es de ¿cuánto? ¿El ángulo B de cuánto es? 60. De 60, porque los ángulos los estamos referenciando con respecto al eje X. ¿Listo? Entonces miren que acá está la nota: en vista de que la caja de madera está reposando sobre el piso, no se tiene en cuenta su peso en la sumatoria. Yo creo que más de uno de ustedes, ¿sí?, tomó el peso de la caja y dijo, hacia aquí abajo va un peso de 2.450. Entonces lo colocaron y lo sumaron sobre el eje Y, y entonces en el problema les está diciendo, como la caja está recostada sobre este sistema, pues sencillamente no se tiene en cuenta el peso. Por lo tanto, solamente debo tener en cuenta la sumatoria de vectores en X y en Y que me dieron la descomposición de cada uno de estos cada uno de estos vectores. Hasta aquí está claro entonces cómo obtenemos los ángulos, ¿no? Pues ya por construcción, simplemente por saber que esto mide 90 grados y que este mide 30, entonces el de acá mide 60. ¿Listo? Entonces, ya una vez tengamos los ángulos, pues ya está todo más claro. Entonces, por ejemplo, esta componente de aquí, ¿a qué sería igual? 1250 por seno de ¿cuánto? Coseno de 60. Por seno de 60. Correcto. ¿Listo? Voy a colocar un poquitico más pequeño para que no se vea eso como tan desproporcionado al dibujo. Listo. Este de aquí, la componente de este, voy a sacarlo por aquí. ¿A qué sería igual? 1250 por el coseno 1250 por el coseno de 60. de 60. Por el coseno de 60. ¿Listo? Bueno, este de aquí, Coseno. sería igual a 375, ¿no? Coseno, ¿de cuánto? 53.13. 53.13. ¿Listo? Esta de aquí, ¿a qué sería igual? A 375 seno de 53.13. ¿Correcto? Listo. Bueno, entonces sería pero lo corro un poquitico para arriba. Ahí. Listo. Y este de acá, ¿cuál sería? Esta de aquí, sería 765 coseno de A, pero A vale 36.87. ¿Listo? Y este de aquí son los mismos 765, pero seno de 36.87. ¿Listo? Entonces miren que allí ya el problema está resuelto. ¿Sí? El problema ya está resuelto. ¿Qué era lo que tenían que tener en cuenta?
que el peso de la caja no se tiene que colocar porque está apoyado ¿sobre quién? Sobre una mesa. Segundo, que deben de colocar su sistema de referencia sobre el punto O, eje X y eje Y. Tercero, que deben de hallar los ángulos porque le están dando los catetos, pero no están dando el ángulo, pero teniendo los catetos puedo calcular los ángulos. Cuarto, que los ángulos, para mayor comodidad, los ángulos tienen que estar referenciados con respecto al eje X. Y quinto, empezar a descomponer cada uno de los vectores en su componente rectangular X y su componente rectangular en Y. Ese es el paso a paso que uno tiene que saber para este tipo de ejercicios. Ya allí, ya lo único que ustedes tienen que decir es, bueno, ahora vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en X. Esto lo voy a hacer como más, para que nos quede más tiempito, voy a hacerlo de esta forma. Voy a poner por aquí. Sumatoria de fuerzas en X respecto al punto O. ¿Eso? Aquí es igual. Entonces ustedes dicen que es ¿qué? Todo lo que esté sobre el eje X lo colocan allí. Entonces sería 1250 coseno de 60. De 60 grados. ¿Listo? ¿Qué otra fuerza está actuando sobre el eje X? Más 375 Coseno. coseno de 53.13, correcto. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza tengo por ahí? Menos Más 775. Menos. ¿Más cuál? Pues sería menos 700, ¿no? Porque estaría el Perfecto. lado negativo del eje X. Sí, señorita. Por eso, miren la importancia de tener el sistema de referencia. ¿Sí? Si no lo tengo, pues lógicamente yo no voy a saber si es positivo o negativo, voy a colocar cualquier cosa. Entonces, menos 765 coseno de 36,87. Mire, una consulta, digamos, yo en este caso tomé como referencia el ángulo complementario, o sea... Sí, pero en ese caso tú no trabajarías con coseno de 60, sí, sino que trabajarías con seno de 30. No, con coseno de 180 y le resté los 36 para ponerlo positivo, o sea, coseno más 143.13. Ahí lo que estás haciendo es complicándote. Sí. Es claro, porque estás trabajando con el complementario y eso te va a dar función seno, bueno, no sé. En todo caso aquí, por eso lo aconsejable es que todos los ángulos los referencien con respecto al eje X. Ahora, si el procedimiento te dio igual a la respuesta en Rx, pues no hay problema. Si la respuesta que les di, les da con la sumatoria de fuerza en Y, les da la misma respuesta que les di, pues tampoco hay problema. ¿Listo? El inconveniente es cuando yo hago el ejercicio y no me dan la respuesta que me tienen que dar. ¿Es claro? Sí, señor. Entonces, aquí ustedes ya calculan el valor de la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Entonces, aquí la sumatoria de fuerzas en X con respecto al punto O es igual a lo que les da. Listo, que yo creo que por aquí abajo lo coloqué, ¿no? Verifiquen si da 238 libras, por favor. $238 exacto, ¿cierto? Sí, sí, señor. 238 libras. Después de eso, hacemos la sumatoria de fuerzas en Y respecto al punto O y también tiene que ser igual a las fuerzas que están actuando sobre el eje Y. ¿Quiénes están actuando sobre el eje Y?
1250, seno de 60, ¿sí? Menos, más, porque va hacia arriba. ¿Cuál es la otra? 375, ¿no? Seno de 53.13. ¿Sí? Más 765, seno de 36.87. Me corrigen, por favor, si estoy errado. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y respecto al punto 0 es igual. Entonces, lo que hacemos es tomar y hacer ese procedimiento. Entonces, serían 1250, seno de 60, más 375, seno de 53.13, más aquí esto es 375, correcto, más 765 coseno de 36.87, y eso nos da como 1994. Nos da 1841, ingeniero, perdón. Por las cifras significativas. ¿Listo? Bueno, señor. Allí revisan por favor las cifras significativas. Sin embargo, yo miro acá. Esto es 1250, seno de 60. Acá serían 375, seno de 53.13. Correcto. Y 765, seno de 36.87. Voy a verificar si fue que cometí algún error por acá. 1250, seno de 60, 375, seno de 53.13 y 766, sí, aquí la embarré. Aquí está, seno. Me ha colocado coseno. 36. Igual. Entonces nos da 1841.53. ¿Listo? Punto 53 libras. Entonces, la respuesta que nos están dando aquí son las que aparecen en lo que tenemos acá. ¿Se borró esta? Bueno, entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en Y respecto al punto O es igual a 1841.53 libras. ¿Listo? Y aquí está resuelto. ¿Y por qué se lo resolví? Bueno, está resuelto componente en X y componente en Y. Nos están pidiendo que calculemos la resultante y nos está pidiendo que calculemos la dirección. Entonces, ya esa partecita la hacen ustedes, pero tienen que tener en cuenta lo siguiente. Ustedes ya con esto dicen, bueno, voy a hacer mi eje cartesiano para hallar la resultante. Colocan su eje X y su eje Y, ubican, ¿sí? Ubican el sentido de las sumatorias. Entonces, esta sumatoria va hacia la derecha de 235. Pues dicen, esta va hacia acá hacia la derecha. Esa es la sumatoria con respecto al eje X. Coloquemos la más gruesita que se vea. Clic. Es esta. Hacia arriba. ¿Quién va? Sumatoria de fuerzas en Y, que fueran los que calcularon. ¿Sí? Entonces aquí ustedes tienen sumatoria de fuerzas en X respecto al punto 0, que nos dio igual a ¿qué? A 238. ¿Correcto? Libras. ¿Sí? Esta de acá,
Sumatoria de fuerzas de Y respecto al punto cero nos dio igual a ¿cuánto? No estoy escribiendo. Sumatoria de fuerzas en Y respecto al punto cero, ¿cuánto nos dio acá? 1841.53. Punto 53 libras, ¿no? Listo. Y lo que les está pidiendo es que la resultante. Entonces la resultante no es nada más que aplicar ¿qué? Pitágoras. ¿Sí? Lo que le están pidiendo es calcular esto. ¿Cuánto vale esta resultante? ¿Sí? Entonces ustedes pueden decir, bueno, entonces yo llego aquí y cojo esta, hago la línea aquí. Intersecto con esta. Y la resultante que necesito es esta. Esta es la que me están pidiendo. ¿Listo? Entonces yo digo que esta es mi incógnita. ¿Cuál es la resultante? ¿Qué es la que me están pidiendo? Pero si yo tengo este, que es de 1841.3553 libras, y tengo este que es de 238, que son los catetos, está formando 90 grados, ¿sí? Entonces por Pitágoras hallo R, ¿sí o no? Entonces, la resultante, aquí es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Uy, qué pena. Sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más sumatoria de Y al cuadrado. ¿Listo? Y obtenemos ¿a quién? La resultante que si lo realiza nos va a dar esto de acá. Y el ángulo, este ángulo de aquí, que nos están pidiendo que es la dirección, pues sencillamente si tengo el cateto opuesto y cateto adyacente, o puedo utilizar tangente, o puedo utilizar seno y coseno porque ya calculé a quién, la resultante. Entonces, la más fácil es utilizar teta igual a tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. ¿Listo? Y el problema ya está resuelto. Entonces, me imagino que a más de ustedes, antes de que yo les compartiera antes de que les compartiera las respuestas, este valor de Y les daba diferente y por lo tanto la resultante les daba diferente y por lo tanto el ángulo les daba diferente porque estaban tomando el peso ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Es claro? Sí, señor. Entonces, esta es la solución de ese primer ejercicio. ¿Listo? Presenten un trabajito bien presentado, el paso a paso. Si tienen tiempo, esto pues lo pueden, recuerden que lo pueden hacer a mano, bien ordenadito. Primero hagan el diagrama, el sistema que van a tomar, después descompongan las fuerzas, hallen los ángulos, un procedimiento bien hecho, bien a mano, ¿sí? Se le están dando las pautas, se le están dando las fórmulas que tienen que utilizar, las formas que tienen que utilizar para llegar a esta respuesta. O sea que espero que, mejor dicho, el que no presente este ejercicio tal como está allí, con las respuestas que faltan, pues no está colocando cuidado a lo que se está proponiendo. ¿Listo, muchachos? Listo. Sí, señor. Listo, profe. Sí, señor. Guardar como imagen. Voy a colocar aquí solución. El otro sí se lo voy a decir cómo se plantea. ¿Listo? Entonces, ¿esta aquí, no tienen alguna pregunta en este? No. Bueno. Ahora vamos a abrir el otro.
es el ejercicio este, ¿no? El de este. Vamos a abrir con... ¿Qué pasó? No me deja abrir. Allá. Ahí. Listo. Este ejercicio también es breve. Bueno, ustedes leyeron en el capítulo una parte sobre el tipo de apoyos que se presentaba en los cuerpos rígidos. Voy a mirar si yo tengo un libro por acá. Denme un momentico. Estática, a ver. Este libro es muy bueno también, pero la universidad, como tiene convenios con esas editoriales de McGraw-Hill, entonces, mira, 132 creo que es. Mira, es por aquí. Y les cuento algo. Yo miro si tengo yo miro el índice. Sí, porque me interesa que no hagan las cosas así como por hacerlo, porque le están diciendo que lo hagan. Carga axial, torsión, fuerza pura, anulación, accesos, esfuerzos, fuerzas principales, de ligas. Yo miro aquí que no la ubico. Están antes de esto. Debe estar por acá. Entonces yo miro a ver por qué. Hay una tabla, es la que me dice el tipo de apoyos. O si no, debo de abrir otro libro. Porque sí me interesa el que ustedes sepan de dónde salen esas tres reacciones que les están pidiendo. ¿Sí? Pero no la veo en esta edición. Yo abro la otra edición a ver si la tengo acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está como que la misma. Ah, aquí, precisamente este es. Yo miro. No, esta no es la que me interesa. Y otro libro, ¿dónde está? Espérenme, yo lo busco, muchachos, que sí me interesa que ustedes vean esa tabla. Esta no es. ¿Esta qué edición es? La 9ª. Yo tengo uno que es la 5ª edición. Denme un momentico, por favor.
No se me preocupe. Antiguo, estoy conectando mi otra memoria, a ver si allí está. Y aquí no logré dar dónde estaba la tabla que necesito que conozca. Esta señorita. ¿Ahí la están viendo? Sí, señor. Bueno, miren, aquí es el tipo de apoyo para cuerpos que se encuentran en estática, ¿sí? Entonces, si nosotros nos encontramos con un patín o un rodillo o un balancín o una superficie sin fricción, ¿sí? Aquí solamente se les va a presentar una sola reacción, o sea, una sola incógnita, ¿sí? Si nosotros tenemos un cable corto, por ejemplo, está en la pared un cable corto, tomando un elemento, ¿sí? O una varilla corta, con un eslabón corto, o aquí se les va a presentar también solamente una reacción, una incógnita. Si el tipo de apoyo es un collarín sobre una barra sin fricción o sobre una guía, también se les va a presentar una sola incógnita. Aquí sí ya tienen un perno sin fricción, ¿sí? Una bisagra o lo que sea. Aquí ya se les van a presentar dos reacciones, una sobre el eje X y una sobre el eje Y. Aquí, por ejemplo, también la superficie es una superficie que rugosa. Entonces aquí se les pueden estar presentando dos reacciones. Y este es el caso que nosotros tenemos, que es que está empotrado. Si ustedes observan, voy a copiar esto. Y voy a colocarlo aquí, donde nos están dando este tipo de apoyo. ¿Listo? Miren, esto que tienen ustedes acá es una estructura de concreto que está sujeta a las cargas que se muestran en las figuras, ¿sí? Aquí a ustedes en el ejercicio no le están dando esto, ¿sí o no? ¿O sí lo están dando? No. No le están dando esto, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, y entonces ¿cómo hago este ejercicio si resulta de que aquí ustedes tuvieron que haber leído el capítulo que habla sobre cuerpos, sobre estática de partículas, que es la unidad 1. Entonces allí solamente les dan esta estructura, esta de concreto, que tiene una altura de 3 más 4, 7, y de ancho tiene 2.5, 2.75, ¿sí o no? Pero ustedes deben de analizar este tipo de estructura, este tipo de apoyo. ¿Listo? Entonces, no es un balancín porque no está sobre ruedas, ni en forma de patín. No son cuerdas tampoco, no se están deslizando sobre ningún tipo de collarín ni perno.
No hay bisagras por ningún lado, porque si ustedes observan, esto no es bisagra, sino que es una barra de concreto que está clavada, y como cuando están colocando las cercas para separar linderos, que colocan ese tipo de barras en cemento, ¿sí? La clavan, y es este tipo de apoyo que tienen aquí, en este momento, es este tipo de apoyo. Las clavan, por lo tanto, este tipo de apoyo fijo tiene tres incógnitas, tiene tres incógnitas, sí, tiene tres reacciones. Una, que es la que está haciendo el peso del elemento hacia abajo debido a la gravedad, ¿sí? Otra, que debido a que está empotrada, si ustedes observan esto, está empotrada, esta viga debido a estas fuerzas que están aquí, esto puede venirse hacia acá. Esto, debido a estas fuerzas están haciendo que vaya hacia dónde, hacia abajo, ¿no? Yo miro por aquí. Estas dos fuerzas que están aquí están haciendo que esta barra que se va hacia adentro de la tierra, ¿no? Hacia adentro. ¿Sí o no? Por el peso. Acción. Pero la reacción, porque tenemos que trabajar es con las fuerzas de reacción para que el sistema esté en equilibrio, la reacción hacia dónde la tendríamos que tomar. En sentido contrario, hacia arriba. Que es esta de aquí, ¿sí la ven? Por acción, voy a quitar la flecha porque no me deja ver bien. Por acción, esta viga, debido a su peso, por acción, está ejerciendo una fuerza hacia dónde? Hacia abajo. ¿Sí? Por acción. Pero yo necesito es calcular las fuerzas de reacción para que el sistema se encuentre en equilibrio en esta posición que me están dando. Entonces, esta fuerza de aquí sería la suma de 6 más 18, que serían 24 hacia abajo. Pero yo no necesito esa fuerza, yo necesito es cuál es la fuerza de reacción que debo hallar para que este sistema se encuentre en equilibrio y se quede allí quietico, que no se entierre, sino que se quede allí en esa posición. Entonces, esa fuerza de reacción sería ¿cuál? Esta de aquí, que es Y. ¿Listo? Resulta que debido a esta fuerza que está actando acá de 10 newtons y esta de 12 newtons, esta de 10 newtons está tratando de coger esta estructura y mandarla ¿hacia dónde? Hacia acá. De la derecha. ¿Sí? Hacia acá. Pero por fuerza de reacción, tengo que tener una fuerza de reacción en el sentido contrario. Por acción, me estoy yendo hacia acá. ¿Sí o no? Por acción estoy yéndome hacia acá. Pero por reacción, para que se encuentre allí, debo de estar ejerciendo una fuerza ¿hacia dónde? En sentido contrario. Pero si ustedes notan, esta estructura tiene otra fuerza aquí, de 12 newtons, que está haciendo que se vaya hacia acá. Si ustedes tienen en cuenta por lógica, si hacia acá tengo una fuerza de 12 newtons y hacia acá tengo una fuerza de 10 newtons, ¿hacia dónde trata de irse la barra? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. ¿Izquierda? Sí, correcto, hacia la izquierda. Y para tratar de conservar el equilibrio, la fuerza de reacción, ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia la derecha. Miren, aquí está. ¿Es correcto? Sí. Lógicamente ustedes no tienen que hacer este análisis, porque en el momento en que ustedes desarrollan el ejercicio, ¿sí? Si esta fuerza OX a ustedes les da negativa, y ustedes colocaron la fuerza, supusieron que la fuerza iba en este sentido, ¿sí? En este sentido de cabeza de flecha, y resulta que cuando ustedes hallaron OX les dio negativa, quiere decir de que esta flechita no iba hacia allá, sino que iba ¿en dónde? Al sentido contrario. ¿Es claro? Sí, cuando ustedes calcularon el momento en este sentido, ustedes lo colocaron en este sentido, y el signo les dio negativo, entonces quiere decir de que este momento no está yendo hacia acá, sino que el momento está yendo ¿hacia dónde? En sentido contrario. ¿Es claro? Que eso es lo que van a ver ahorita, que les dé la explicación de esto. Entonces queda claro por qué en este tipo de sistemas se colocan estas tres fuerzas. Sí, señor. Sí, señor. Porque hay, en el libro de estática, hay una tabla que les dice
cuáles son los tipos de apoyo, cuáles son las reacciones en apoyos y conexiones, cuáles son los tipos de reacciones incógnitas que se les puede presentar en un sistema, dependiendo si el tipo de apoyo son rodachines o patines o balancines, si son cables cortos o eslabones, si son collarines sobre una barra, o si son pernos sin fricción en una ranura, o si son apoyos con fricción o tipo de bisagra, o si son objetos que están empotrados. Entonces, si ustedes no tienen conocimiento de esta tabla, pues lógicamente tienen que investigar mucho y se tienen que ir al libro que les están proponiendo en las referencias bibliográficas para que se den cuenta que en ese ejercicio que les están dando, se les están formando ¿cuántas reacciones? 3 de ellas. Yo creo que ninguno de ustedes sabía esto, ¿o sí? No, no, señor. Entonces, como este es un empotramiento, entonces en este ejercicio se van a presentar 3 reacciones. Una reacción en X, una reacción en Y y un momento. Ya saben que esta reacción en X y reacción en Y son fuerzas de reacción debidas a las acciones que se están presentando en el sistema. Vuelvo y repito, hay una fuerza de 6 newtons y una de 18 newtons que están cogiendo este sistema y lo están tratando de ¿qué? De enterrar sobre la superficie. O sea, están tratando de enterrar sobre la superficie esta estructura. Pero como el problema me dice que el ejercicio tiene que estar exactamente, siempre permanecer a 7 metros de distancia entre el suelo y la parte más alta de la estructura, o sea que él no puede enterrarse. ¿Sí o no? No pueden ser 7 y enterrarse con el tiempo y quedar 6, 5 afuera y 5 adentro, y 0.5 adentro. ¿Sí me hago entender? Él tiene que quedar en esta posición, en esta, tal cual se la están dando. Él no se puede clavar sobre la superficie, él tiene que estar allí. Es como si ustedes dijeran, bueno, nosotros compramos un apartamento en un edificio de 12 pisos, y si los ingenieros y los calculistas llegaron y no calcularon muy bien en la estructura de la base del edificio, ¿qué va a poder hacer con ese edificio? Va a ceder, ¿cierto? Y se va a ir cediendo ¿hacia dónde? Hacia abajo. Entonces se supone que cuando nosotros estamos hablando de estática de partículas, se supone que los cuerpos que yo estoy analizando tienen que estarse allí en esa posición de equilibrio. Ahí tiene que conservarse en esa posición que yo lo estoy dibujando. ¿Es claro? Entonces, esta estructura no se puede clavar, no puede entrar sobre o por dentro de donde está ubicado, sino que él tiene que conservar esta altura de 7 metros, ¿sí? Y debe estar, no entrar, así se estén aplicando estos 24 newtons hacia abajo. ¿Es claro? Esta estructura que está totalmente vertical, debido a esta fuerza de 12 newtons y 10 newtons, no puede girarse hacia la derecha ni hacia la izquierda, ¿sí? Él debe conservar esta posición que tiene acá. Entonces, por lo tanto, para que el sistema esté en equilibrio, él tiene que cumplir con unas condiciones. Y lo que les están pidiendo entonces a ustedes es calcular el momento de todas las fuerzas con respecto a O, y le están preguntando las reacciones en el apoyo, cuáles son estas reacciones. Si ustedes no conocían esto, se las presento. El tipo de apoyo que se les presenta aquí son una componente en X, una componente Y y un momento. ¿Por qué? Porque hay una tabla en estática que me dice que existen diferentes tipos de apoyos, y entonces ustedes tienen que identificar cuál es el apoyo que se les está presentando allí. Entonces el apoyo que se le está presentando allí es este, un tipo de apoyo que está empotrado en el suelo. ¿Listo? Entonces, esta empotración en el suelo es la que se les está presentando en este ejercicio que les están proponiendo, ¿sí? Entonces, se presentan 3 reacciones, una sobre el eje X, una sobre el eje Y un momento. El momento se presenta debido a estas 2 fuerzas, ¿sí? Porque esta estructura se puede ir hacia la izquierda o se puede ir hacia la derecha, y se supone que ella tiene que conservar la posición que le están dando. Esta estructura se puede ir hacia abajo debido al peso. Para que este sistema se encuentre en equilibrio, pues lógicamente yo tengo que tener una fuerza de reacción hacia arriba que me esté equilibrando ese sistema y haga que esta estructura no se entierre sobre la tierra. ¿Listo?
¿Está claro entonces los conceptos que se están allí manejando? Sí, señor. Entonces, esto ya sale, ya lo quito, ¿sí? Ya quito esto porque no lo necesito, pero sí quería que lo conocieran y lo tuvieran en cuenta por qué aparecen estos tres tipos de reacciones acá. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí yo les estoy diciendo que la sumatoria de momento les dio ¿cuánto? Menos 10,5 newtons por metro. Entonces, ustedes ya en física general, en la física general que se maneja en la UNAL, en la física normal que ustedes vieron en bachillerato, ¿sí? Ustedes vieron algo que se llamaban palancas, y las palancas se dan por la parte de ejercer fuerza sobre brazos, por eso se llaman palancas. Entonces, en este caso, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que calcular es las reacciones, primero el momento, con respecto a este punto de aquí, el punto es este de aquí, ningún otro. Si ustedes observan la guía, ¿dónde está? Denme un momentico, yo ubico la guía. ¿Qué se me hizo? Un momento que se me desconectó la memoria. Ya. Aquí está. Ok. Fase 2. Ya. Aquí no está el ejercicio propuesto. Bueno, aquí no dice nada. Bueno, en todo caso allí en el ejercicio no le están dando, si no les están dando es esta estructura, esta, solita, sin esto. Y les dicen que el punto es este de aquí. Entonces, les están pidiendo que calculen la sumatoria de momentos con respecto a ese punto. Entonces, miren lo importante, por eso es que yo les recalco tanto a ustedes, que ustedes deben de tener el punto de referencia donde se van a ubicar. Entonces, ustedes dicen aquí, que aquí, pues yo borro esa flecha. Listo. Y ahora quito esto de acá. Bueno. Entonces ahora voy a colocar mi eje X sobre el punto O y el punto O está exactamente en la esquina de la base de la estructura que le están dando. Ahora lo aumento un poquitín. Aquí. Aquí vuelvo y la hago. El punto O está aquí, miren. Entonces, allí voy a colocar mi eje, mi plano cartesiano. Aquí, en este punto. Aquí, miren, este es el punto O. Toda esta esquinita. No es ni la mitad de la estructura, ni es en este punto de aquí, ni es en ninguna parte. El punto O se lo están dando aquí. Entonces, aquí van a ver esas tres reacciones que ya saben de dónde salieron. ¿Listo? En la sumatoria de momentos o en los momentos me dicen que se hace un momento cuando la fuerza es perpendicular al brazo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una viga apoyada sobre unos soportes de esta forma, por ejemplo, y tengo unas fuerzas allí.
otra aquí y coloquemos una en sentido contrario. Coloquemos una en este sentido. Y coloquemos otra aquí. Y coloquemos que este es el apoyo A y que este es el apoyo B. Los momentos son fuerzas que son perpendiculares a los brazos o al sistema, un sistema de referencia. Entonces, aquí, esta fuerza, si yo me paro aquí en este punto A, si coloco aquí mi eje coordenado, en el punto A, si me paro aquí en este punto, aquí, esta fuerza está tratando, hagan de cuenta que este es un pivote y que este apoyo no existe. Entonces, esta fuerza está tratando de que esta barra gire en este sentido. Esta también está haciendo que esta barra gire en ese sentido. Y este está haciendo que esta gire en ese sentido. Si estoy parado, ¿dónde? En el punto A. Aquí tengo una distancia, coloquémosle A. Aquí tengo una distancia a esta fuerza, coloquémosle B. Y aquí tengo una distancia, coloquémosle C. Entonces, la definición de momento es una fuerza multiplicada por una distancia. ¿Listo? Una fuerza multiplicada por una distancia. Si yo me ubico aquí en este punto A, entonces si me dicen, es fuerza multiplicada por distancia, entonces supongamos que a esto coloquémosle que sea fuerza 1. A esta pongámosle fuerza 2. Y a esta coloquémosle fuerza 3. A esta coloquémosle fuerza 4. Y a esta coloquémosle fuerza 5. ¿Listo? Si a mí me dicen calcule la sumatoria de fuerzas con respecto a este punto, la sumatoria de momentos, perdón, todas las fuerzas que se encuentren en el punto donde yo estoy ubicado valen 0, sea perpendicular o sea vertical, o sea que esta fuerza F4 vale 0, porque no tiene brazo. Esta fuerza F1 sí está haciendo un momento, fuerza 2 está haciendo un momento y fuerza 3 está haciendo un momento. La fuerza 4, fuerza 5 que está aquí no está haciendo ningún momento porque está colineal con el brazo. Las fuerzas que están haciendo momentos son las que se encuentran perpendiculares a la barra donde se está ejerciendo el movimiento. Entonces, lo mismo va a pasar aquí. El concepto sencillamente es que el momento es fuerza multiplicado por distancia. Aquí en este ejercicio me dicen que si el momento se toma en el sentido de las manecillas del reloj, es que positivo. Si el momento se toma en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, es que negativo. Esta nomenclatura es la que ustedes tienen que tener en cuenta para ahora que vayamos a hacer los momentos en este problema. Entonces, aquí en este caso, momento es fuerza multiplicada por distancia. ¿Cuál es la condición? Que la fuerza sea perpendicular al brazo. ¿Sí? Segundo, que las fuerzas no sean colineales, que no estén pues, colineales a la barra, al brazo. Y tercero, es que las fuerzas que están ubicadas sobre los puntos donde usted se ubica, esas fuerzas valen 0. ¿Por qué? Porque no tiene brazo. ¿Hasta allí es claro la parte de la definición de momento? Sí, señor. Profe, una pregunta. Señorita. Qué pena. Es que yo tenía entendido que si el movimiento se hacía en contra de las manecillas del reloj se consideraba positivo y cuando iba
hacia las manecillas del reloj era negativo, o sea que no es así, Igual. no es al revés. No, igual. Aquí en este ejercicio tomaron, porque esto lo trabajó, pues me estoy guiando en lo que está mandando el director de curso. Aquí sencillamente usted puede tomar el sentido positivo hacia acá, o puede tomar el sentido positivo en lado hacia el sentido contrario. ¿Ok? Sí, es que yo hice el ejercicio y me quedó, sí me dio el resultado, pero me dio positivo. Y yo, pero ¿por qué les da negativo? Sí. Ah, ya. Por eso. Porque Gracias. es que aquí se tomó el sentido positivo hacia dónde. En el mismo sentido de las manecillas del reloj. Sin embargo, yo me basé en esto porque este es el solucionario que nos dan. ¿Listo? Entonces, para que no vamos a tener problemas con lo de los signos, tómenlo el momento positivo en el mismo sentido de las manecillas del reloj. ¿Listo? Porque si usted, por ejemplo, este lo toma en sentido contrario, este le va a dar positivo. Y esto les van a dar negativos. ¿Es claro? Sí, Sí, señor. sí, señor. Es que creo que en el libro que nos comparten ahí en el libro nos dice, digamos que en sentido de las manecillas es negativo y al contrario es positivo. Entonces, a mí también me sucedió lo mismo. Entonces, No, miren, el libro puede manejarlo así. Lo que yo les decía ahora, si ustedes seguían si el momento va en el sentido positivo, sin embargo, si uno hace la ley de la mano derecha, el pulgar va hacia arriba y los otros dedos van hacia mí, ¿sí? Entonces quiere decir que en ese sentido es que positivo como se están tomando en los libros, ¿sí o no? Entonces, el hecho de que ustedes hagan el ejercicio y les dé el momento positivo no quiere decir que Completa la palabra, mi amor, pero la mitad. Lea la palabra, es una palabra, mi amor. Lee toda la palabra. compañero Te Juan quedas con la David. mitad, no la entiendes. ¿Es claro? Sí, señor. Que por eso no vayan a tener inconvenientes. Bueno, entonces esto queda claro, ¿no? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a tomar esto aquí. Y vamos a quitar esto acá. Listo. Entonces ya con ese conocimiento que tenemos, vamos entonces a hallar en la parte A que nos estén diciendo que calculemos el momento respecto al punto en la primera parte. Si ustedes se ubican en este punto, ¿qué fuerzas están haciendo momento? Acuérdense que esta flechita de aquí, esta, es como si se estuviera moviendo en toda esta dirección. ¿Listo? Es como si ella se estuviera moviendo en esta dirección. ¿Listo? Se mueve en esta dirección. Esta de acá se mueve en esta dirección así. ¿Listo? Esta de aquí se mueve en qué dirección? En esta. ¿Sí la ven? Va en esa dirección solamente. Esta de aquí, esta, ¿va en qué dirección? En esta. ¿Sí o no? A lo largo de esa trayectoria. Ni se voltea hacia arriba, ni hacia abajo, sino que esta va así. Esa proyección va así, esta proyección va así, esta proyección va así, y esta proyección va hacia acá. ¿Es claro? Todo lo que, para poder que se produzca un momento, debe tener una fuerza multiplicada por una distancia. La condición primordial es que esa fuerza con respecto al brazo, o sea, la distancia, tiene que ser ¿qué? Perpendicular. Si la fuerza es paralela al brazo, entonces no se hace momento. Si la fuerza es perpendicular al brazo, entonces sí hay momento. Una fuerza también que no se encuentre sobre el eje X ni sobre el eje Y, sino oblicua, pues tenemos que descomponerla, pero no es el caso para este ejercicio, ¿listo? Entonces, nosotros estamos ubicados aquí en este punto O y nos están pidiendo que calculemos el momento de las fuerzas que están actuando en la estructura desde el punto O. Entonces, si nosotros nos paramos aquí en el punto O, aquí, en este punto, ¿sí? ¿Cuáles fuerzas están haciendo momento? Mire esta fuerza de aquí.
¿Es perpendicular a quién? Al brazo, ¿sí o no? Donde la distancia desde aquí hasta aquí, ¿cuánto es? 2.5 metros. 2.5. ¿Listo? La distancia desde aquí hasta este punto, ¿cuánto es? Punto 25 metros. 0.25. La distancia desde este punto O hasta esta fuerza, ¿de cuánto es? 3 metros. 3 metros. Y la distancia desde este punto de aquí hasta el 12, ¿cuánto es? 4 metros. No, desde el punto de O hasta arriba, hasta la de 12. 7 metros. 7 7 metros. metros. ¿Es claro? Entonces, después de que nosotros nos ubiquemos allí en el punto O, pues es muy sencillo hacer la sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Ustedes se paran aquí, lo único que tienen que tener en cuenta es que su sentido, en ese sentido, es que positivo. ¿Sí? Algunos lo tomaron en sentido contrario. Bueno, tomaron la nomenclatura que hay en el libro y el libro para este lado, pues esto les va a dar ¿qué? Positivo. El hecho no quiere decir de que esté malo, sino que el sentido el sentido del momento va en ese sentido. ¿Listo? Entonces miremos cómo nos quedaría esto. Si me paro aquí, esta fuerza está tratando de hacer esto, mire. Este momento, tratar de hacer girar esto, tratar de hacer girar este sistema con respecto a este punto en este sentido. ¿Listo? O sea que el momento sería ¿qué? Positivo. ¿Claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, esta fuerza, mire, aquí está el punto de apoyo. Esta fuerza de aquí está tratando de hacer girar esta estructura ¿en cuál sentido? En esta. Entonces sería ¿qué? Negativo. Negativo. Desde este punto, esta fuerza está tratando de hacer girar esto en ese sentido. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Y desde este punto, está tratando de hacer girar esta estructura en este sentido. ¿Positivo o negativo? Sería positivo, profe. Positivo. Esto es todo lo que ustedes tienen que saber. Que desde este punto, esta fuerza de 18 newtons está tratando de hacer girar esta estructura en este sentido, es positiva, y que para esta fuerza el brazo es de 2.5. ¿Listo? Para esta es la fuerza, ¿sí? Y el brazo es para con respecto a este punto, ¿de cuánto sería? De 2.5. Que el brazo para esta fuerza de 10 newtons con respecto a este punto, ¿de cuánto sería? De 3. Y que el brazo para esta fuerza de 12 newtons, ¿cuánto sería el brazo a partir del punto A de referencia? 7 metros. 7. Entonces allí lo único que tenemos que hacer en este momentico es la sumatoria de fuerzas. Denme un momentico, por favor. Denme un momento. Denme un momentico que estoy viendo algo por acá. Estoy buscando un documento. Un momento. Eso es. Como que no hay
hay espacio, entonces estamos liberando espacios en otra parte. Por ejemplo, estos días me dio un artículo un comentario de un teórico de la comunicación que llama Carlos Escolari. Ya lo encontré por acá. En un momento. Comparto nuevamente pantalla con ustedes. Listo. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, este es mi eje. Entonces, aquí está ubicado el punto O. Entonces, ahora sí, vamos a hacer sumatoria de momentos respecto al punto O. ¿Listo? Entonces, aquí, estoy parado aquí, yo tengo que mirar es cuál es el momento con respecto a cada fuerza y la distancia. Simplemente tenemos que tener en cuenta es el sentido, ya sabemos que es positivo, positivo, negativo y negativo. ¿Listo? Entonces, si me paro aquí, tengo una fuerza de 18, ¿positiva o negativa? Positiva. Entonces serían 18 ¿por cuánto? Por el brazo, 2.5 metros. 2.5. Esta de aquí, ¿de cuánto es? 6 metros. 6. ¿Positiva o negativa? Negativa. Entonces menos 6 por el brazo, que es 0.25. ¿Correcto? Esta de aquí de 12. ¿Positiva o negativa? Negativa. 12. ¿Por cuánto? 7 metros. Por 7. La de 10, ¿positiva o negativa? Positiva. Es más. 10, ¿por cuánto? 3 metros. Por 3. ¿Y la parte A? Ya está resuelta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener aquí en claro? Los conceptos de qué es momento. Fuerza multiplicado por distancia, pero la característica fundamental es que la fuerza tiene que ser perpendicular al brazo. En ese caso, el brazo es ¿quién? La distancia. ¿Listo? Listo. Bueno. Listo, entonces nos daría menos 10,50. ¿Claro? Entonces, si ustedes toman el momento, en vez de tomarlo positivo hacia acá, lo toman positivo hacia acá. ¿Sí? Si lo toman en ese sentido, entonces esto les va a dar ¿qué? Más. ¿Listo? Eso no indica que sean cantidades que sean negativas. Eso es lo que le está indicando es el sentido hacia dónde debe ir el momento de la reacción para que el sistema esté en ¿qué? En equilibrio. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, después le describen las reacciones en el apoyo o sea, aquí. Las reacciones, entonces ustedes allí lo que tienen que hacer es sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, teniendo en cuenta que hacia arriba es positiva y hacia abajo es negativa, que hacia la derecha es positiva y que hacia la izquierda es negativo. ¿Claro? Estamos hablando de sumatoria de fuerzas, ¿sí? Donde esta sería la sumatoria de fuerzas en X y acá sería la sumatoria de fuerzas en
Y. ¿Sí? Entonces, en la sumatoria de fuerzas en X sabemos que todo lo que va hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es ¿qué? Negativo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Eso es todo lo que tenemos que saber allí. Entonces, si ustedes dicen, ah, bueno, entonces la sumatoria de fuerzas en X, para que el sistema esté en equilibrio, tiene que ser igual a ¿qué? Cero. A 0. ¿Quiénes están actuando? Menos 18, ¿sí? Menos 6, más, perdón, estas son las de Y, ¿no? Qué pena. Estas son las de Y. Menos 18, menos 6, ¿más quién? Más Y, ¿no? ¿Sí? ¿Igual a quién? A 0. ¿Sí o no? Entonces, ¿oye a cuánto equivale? A 24. ¿Listo? ¿Listo? Y la sumatoria de fuerzas en X también tiene que ser igual a 0 para que el sistema se encuentre en equilibrio y esa barra se conserve tal cual como está allí. Entonces, ¿quiénes estarían actuando sobre el eje X? Estaría actuando 10 menos 12 más OX. ¿Listo? Entonces, eso es igual a 0. Entonces, OX es igual. 10 menos 2 da, 10 menos 12 da menos 2. Al pasarlo al otro lado daría 2 newtons. ¿Claro? Breve. ¿Sí o no? Mírenlo, aquí está. Lo que sí, ustedes les voy a dejar como tarea es calcular la suma, el momento en este punto. Que lo único que tienen que hacer es hacer esto mismo, esto, ¿sí? Pero adicionándole ¿quién? El momento. En ese sentido dijimos que era ¿qué? Positivo. Entonces ustedes toman este, lo hacen igualito para la parte B. La única diferencia es que esto tiene que ser igual a ¿quién? A 0. ¿Sí o no? Entonces, miren que es lo mismo. Esto es lo mismo. Ustedes están parados aquí, entonces es 18 por 2.5. Menos 6 por 0.25. Menos 12 por 7. Más 10 por 3, pero también tengo que sumarle a quién? El momento, ¿no? O sea, más M. Igual a 0. ¿Listo? Entonces aquí, ¿saben que esto les dio cuánto? Menos 10.5 a este lado, y al pasarlo al otro lado, ¿cuánto les da? 10.5. ¿Sí lo ven? No, ya les resolví los 2 ejercicios, qué cosa tan horrible. Me dejé llevar. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, muchas gracias. ¿Tienen alguna inquietud hasta ahora allí? Listo, profe, no ninguna. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción al proyecto. Yo creo que, no sé, ¿cuándo se cierra esto? ¿El 3, cierto? Creo que se cierra el 3. Sí, señores. Señor. Entonces, no sé si es muy sobre el tiempo para programar otra web de estas, pero para trabajar el ejercicio que es colaborativo.
En este ejercicio que es colaborativo, muchachos, distribúyanselo. Ah, yo voy a calcular las fuerzas en los elementos. Ah, yo voy a calcular cuántas tejas. Yo voy a calcular la carga viva, la carga muerta. Distribúyanse en ese ejercicio. Si ustedes ven que en el grupo de ustedes ninguno de sus compañeros se ha reportado y por más que ustedes estén invitando a hacerlo, pues entonces presenten el trabajo individual. ¿Listo? Pero no se dejen afectar por los estudiantes que no están ingresando. Porque es una de las preguntas que me han estado haciendo y yo les he estado respondiendo. A ver. Profe, entonces toca que la persona haga el trabajo todo sola, porque en mi caso, Si en mi no, grupo no ha entrado nadie. por eso, si no has visto que hay participaciones, tú tampoco te vas a dejar enterrar solita. Entonces tú empiezas a trabajarlo. Además, miren, el video que les compartí, que se los compartí en el foro, en el momento que había el foro, y se los compartí ayer en el apoyo con el paso a paso de todos los ejercicios. Si usted sigue al pie de la letra ese video, usted no se va a demorar más de 30 minutos haciendo todo el ejercicio colaborativo. No se va a demorar. Ok, No sé, mejor dicho, digamos que no se demore más de 2 horas haciéndole el paso a paso. Digamos que no se demora más de 2 horas. Usted es una persona que se coloca ahí a mirar el paso a paso. ¿Sí? A ver, yo veo solución. listo, profe. Creo que es este. Listo. Miren. Este ya lo recibieron ustedes, ¿cierto? Entonces aquí dice, les recuerdo que para desarrollar el cálculo de la cercha es muy aconsejable ver el video realizado por el director de curso, ingeniero John Erickson Barbosa, y publicado en la apertura del foro que les indica paso a paso cómo calcular la cercha. Recuerde que debe estar dentro del campo virtual del curso para poder estar allá, para poder ver el video. Aquí le puedo consultar y seguir el paso a paso de su desarrollo. ¿Listo? Aquí está pues todo lo que trabajen por favor con esta velocidad del viento que son 10 metros por segundo. ¿Listo? Les aclaro algo, muchachos y señoritas. En la guía, por ejemplo, la chica que me está hablando constantemente, ¿quién es? Cualquiera, dígame cualquiera de ustedes. Yo, profe. Y con eso pueden trabajar. ¿Cuál es tu nombre? Y también está la ¿Cuál, perdón? Bueno, Ivonne, mira, por ejemplo, ¿cuál es tu grupo? ¿Cuál es el número de tu grupo? Es el 156, nos corresponde hacer la cercha en abanico. En abanico. Entonces, si tú te vas aquí, la flecha en abanico es esta de acá. Sí, señor. ¿Quién tiene prendido por allá el correcto? Entonces, mira, a ti te toca la de abanico. ¿Listo? Si tú miras esta cercha y miras esta cercha, ¿sí? Yo les pregunto cuál es la diferencia entre ellas. Por ejemplo, el ejemplo que están dando allí es la Howe, ¿sí? Esta. Si yo me pongo a mirar la cercha, espérense, yo lo coloco aquí, este color. Miren que esta es igual a esta, es igual a esta. ¿Correcto? Esta es igual a esta y es igual a esta. Esta es igual a esta, es igual a esta. Esta de aquí es igual a esta y es igual a esta. Y esta de aquí es igual a esta y es igual a esta. Esta es igual a todas estas. ¿Sí o no? ¿Es claro? Sí. Son lo mismo. Pero si yo me pongo a comparar esta de aquí con esta de aquí, ¿cuántas barras son diferentes? Esta, voy a colocarle 2 rayitas, esta
esta y esta. ¿Son diferentes con quién? Con esta de aquí, porque miren que esta está así y esta está al sentido contrario. Esta está en sentido contrario, esta está en sentido contrario y esta está en sentido contrario. O sea, que el estudiante que tome la Howe y el estudiante que tome la Pran, los únicos datos que le van a cambiar son ¿cuáles? Esta, esta, esta y esta. Los demás que están con una sola línea, todos les tiene que dar lo mismo. ¿Es claro? Sí, señor. Sí, Si me señor. pongo a comparar esta de aquí con esta de aquí, miren, esta es igual, mírenla. ¿Sí la ven? Y esta es igual. ¿Cuál es la única que es diferente? Esta, porque va en ese sentido y esta va en ese sentido. O sea que el que tenga esta con respecto a este, solamente va a tener que hallar dos valores que son ¿cuáles? Estos de aquí. Y así sucesivamente, si me pongo a comparar esta con esta con esta. Entonces, hay valores que van a ser iguales y hay otros que van a ser diferentes. Entonces, ¿dónde va a cambiar el resultado de ustedes? Pero que lógicamente les va a dar igual. Igual en algunos elementos va a cambiar el total. ¿Listo? Este va a cambiar. ¿Sí? Entonces, yo necesito calcular AB. ¿Sí? Yo puedo utilizar trigonometría para calcular AB. Si yo sé que la distancia de esto es 12, desde aquí hasta aquí es 12, ¿cuántos tramos hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que esto ¿cuánto vale? AL ¿cuánto vale? 2. 2. ¿Cuánto vale LK? 2, 2. ¿Cuánto vale KJ? 2, 2. ¿Cuánto vale JI? 2. ¿Cuánto vale IH? 2. ¿Cuánto vale HG? 2. ¿Listo? Yo necesito, mire que esta parte de aquí es simétrica a esta de acá. Si yo hallo esta y esta, son la misma para esta, porque están hablando del mismo ángulo de 25 grados. ¿Sí o no? Entonces, AB, ¿cuánto valdría AB? AB es muy sencillo, porque si ¿ustedes pueden calcular esta altura? Sí, ¿cierto? Si Sí, esta señor. si esta es simétrica, y si esto tiene 12 desde aquí hasta acá, ¿la mitad cuánto es? 6. Entonces, aquí sé que la distancia desde aquí hasta aquí es 6. Y necesito calcular esta altura, la calculo con tangente. Tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto. Ah, bueno, a ver, yo miro. Esto es 6 y esto es 25. Entonces nosotros decimos, bueno, nuevo. Ingeniero, Señor. ya ahí lo que hice fue, digamos, hacerlo por el ángulo, o sea, tomé los 12 y coseno de 25 y tomé el largo de él. 12 y 25, ya. 12 es el total de esta. Sí, señor. Ah, bueno, Sobre o sea, coseno, sí, porque como las distancias son iguales, entonces usted lo que tiene es la cuerda total, desde aquí hasta acá, ¿sí? sí, señor. Que creo que les da 13,24. Sí, señor. Y lo dividí en 2. Y lo divide entre 6. ¿Sí? Sí, señor. Pero ustedes también pueden hacer lo siguiente si de pronto no manejan ese tipo de relación. Ya les voy a decir. Cortar. Nuevo. Aplican la trigonometría. ¿Listo? Pero hay una forma muy fácil. Hay una forma muy fácil de hacer ese nuevo. Le digo que guardar. Bueno, pegar. ¿Listo? Ustedes pueden hacer lo siguiente. Ustedes dicen, bueno, yo necesito calcular esta distancia. ¿Sí? Esta.
Entonces la distancia desde aquí hasta aquí es de 6. Y este ángulo es de 25. Entonces, si tengo el opuesto y el adyacente, entonces llego a tangente de teta es igual a la distancia DJ sobre la distancia AJ, ¿no? ¿Listo? Entonces, yo digo que AJ por tangente de teta, estoy escribiendo mal esto, estoy escribiendo mal ya, es igual a DJ. ¿Listo? O sea que DJ sería igual a AJ, pero AJ serían 6, ¿sí o no? Por tangente de 25. ¿Cuánto me daría J? DJ, perdón. 6 por tangente de 25. Nos daría 2.8. ¿Sí? Profe, ¿ese dato no lo daban ya en el documento? No, ese está colocado allí cuando ya estaba realizándolo. Ah, Este no se lo dan, este lo tienen que calcular, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces yo sé que ese valor de DJ, este, equivale a 2.8. ¿Sí o no? Como este es simétrico, entonces yo puedo hacer relación de triángulos. Este es DJ, ¿cierto? ¿Cuántos tramos hay aquí? 1, 2, 3. ¿Sí? 3 tramos. Entonces yo coloco ese 2.8 y lo divido entre 3. ¿Sí? Entonces esta altura de aquí, de BL, sería de 0.93. ¿Listo? 0.93. Como aquí hay 2 tramos, entonces ese 0.93, que equivale a 1, lo multiplico por ¿cuánto? Por 2. O sea que aquí me daría esta distancia de CK, nos daría 1.87 aproximado. ¿Listo? ¿Sí o no? sí, señor. Estas distancias de aquí ya las tenemos. Entonces, lo que decía ahora nuestro compañero, que cogíamos 12 y lo dividíamos entre coseno de 25, ¿cierto? Nos da una distancia de 13,24. O sea que esta distancia, toda esta de aquí, toda esta nos da 13,24. ¿Cuántos tramos son? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo divido entre 6. Entonces me daría 2.20. O sea que la distancia AB es 2.2. La distancia BC, 2.2. La distancia CD, 2.2. La distancia DE, 2.2 porque son simétricas. La distancia EF, 2.2. La distancia FG, 2.2. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí, señor. O si no, sáquenla por el triángulo. Aquí esto mide 2 y necesito hallar esta. O sea que utilizo la función opuesto y hipotenusa, seno. Seno de 25. Perdón. Tengo este. Pitágoras. Tengo este y este, entonces calculo este. O viceversa. Tengo este y este, entonces calculo este. Si no tengo problema. Entonces lo van verificando. BK, necesito calcular este. ¿Sí? Para calcular este, pues muy sencillo porque tengo este de aquí y tengo esta altura. ¿Sí o no? Este vale 2 y BL, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale BL? 0.93 0.93. al cuadrado.
más, ¿cuánto vale LK? Más 2, ¿no? 2 al cuadrado, ¿cierto? 2 al cuadrado. Eso me da 4.86, le saco la raíz cuadrada y resulta de que vale 2.2, si no estoy mal. Este de aquí. Este mide 0 BL, 0.93 al cuadrado más 2 al cuadrado. Raíz cuadrada de ANS daría 2.2. O sea que este valor de aquí también sería de 2.2. ¿Listo? BK. Si BK vale 2.2, si FI también vale 2.2, porque son ¿qué? Simétricas. ¿Sí? Ahora me dicen CJ. Este de aquí, ¿cuánto vale CJ? Tengo esto que vale 2 y tengo este CK que vale ¿cuánto? 1.87. 1.87 al cuadrado. 1.87 al cuadrado más 2 al cuadrado igual raíz de ANS 2.73. ¿Sí? Este CJ valdría 2.73. Y CJ, ¿a quién es igual? EJ. A EJ. O sea que EJ, ¿dónde está EJ? Aquí. 2.73. ¿Listo? Y nos falta EI. EI es el mismo valor de ¿quién? De CK. ¿Sí o no? O sea que sería 1.87. ¿Listo? Y FH. ¿Dónde está FH? Es este de aquí. ¿Que es igual a quién? A BL, que sería ¿cuánto? 0.93. ¿Sí es claro? Sí, profe. Entonces ya con esto, ya con esta tabla, se empieza a hacer el siguiente procedimiento. Yo miro a ver si esto quedó bien. 2.2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más 2 por 6. Más 0.93. Más 2.2. Más 1.87. Más 2.73. Más 2.8. Más 2.73. Más 1.87. Más 2.2. Más 0.93. 43.46. ¿Listo? Allí pues de pronto una cifra significativa, alguna cosa de esas, ustedes lo revisan. No se confíen en lo que yo hago para esta search at home, sino que así es como se calculan las distancias. ¿Listo? Bueno, hasta ahí ¿cómo quedamos? ¿Bien, mal, perdidos, más, mejor? Mucho mejor. ¿Listo? Este procedimiento que sigue acá es, miren el video, muchachos. Vuelvo y les repito, hay valores que cambian de aquí para las diferentes cerchas y ya saben cuáles son. Voy a mirar aquí, ¿y dónde tengo la que hice? ¿Dónde la coloqué? ¿Será que la borré? ¿Dónde que la puse? No sé, no, ya ni me acuerdo qué fue lo que hice. ¿Se acuerdan que yo les dije que les mostré las... No me sé qué. Yo creo que la borré. Bueno, sí, ya sé dónde está, aquí. Esta de aquí. La que hicimos fue ¿cuál? La Howe, ¿no?
Entonces, en esa, joven, ¿cuáles son los que van a cambiar con respecto a la PRANT? ¿Van a ser diferentes? Esta, que es BK, que ya no sería BK, sino que sería LC. ¿Sí o no? Esta de aquí, que viene siendo CJ para la joven, va a ser diferente el valor porque esta va a ser otro elemento diferente, en una diferente posición. ¿Sí es claro? Sí, señor. Entonces allí deben de tener en cuenta eso porque algunos dicen, profe, mire, lo que pasa es que usted nos dio las respuestas en esta tabla y resulta de que son diferentes. Pues ¿cómo no van a ser diferentes si aquí estoy trabajando con J? Por eso aquí coloqué la nota. Deben calcular las longitudes de los elementos. Aquí se para este caso la cercha del tipo Howard, pero el cálculo de los elementos se hacen de forma similar para los otros tipos de cercha. O sea que hay unos que son igualitos, pero los que mostré son diferentes y esos se calculan sin ningún problema bajo trigonometría. ¿Listo? Bueno, entonces ¿les parece si programamos otro espacio de estos para continuar con este proceso? Sin embargo, muchachos, con ese video que yo les compartí, no se van a perder. Con ese video que se les compartió en el foro desde la apertura del ingeniero John Erickson, no se van a perder en hacer todo el procedimiento y llegar a estas respuestas, ¿sí? Cargas vivas, cargas muertas, peso de las correas, peso de las tejas, cargas del viento, aquí esta parte de aquí, cargas muertas, carga total y este peso. Esto deben para los que están trabajando Hope, deben de darle el mismo resultado y acuérdense que todos mis estudiantes van a trabajar con la velocidad del viento de 10 metros por segundo, que es el viento que es ¿de dónde? De Cúcuta. ¿Listo? Para que todos pues tengamos un valor aproximado y no se nos fluctúe los resultados. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor. Bueno, no siendo más, yo miro a ver qué espaciecito tengo, si puedo hacerlo antecito, les mando el link para que nos reunamos, para que continuemos con esta segunda parte de la cercha, ¿listo? Entonces espero, muchachos, que haya sido de gran ayuda para ustedes estas indicaciones que les di el día de hoy. Apenas tenga el enlace de la grabación, pues en un momento yo se los comparto, ¿listo? Vale, profe, muchísimas gracias. De acuerdo, ingeniero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe. Lo que vimos quedó claro. Tutor, muchísimas gracias. Súper claro, súper claro. Muy buena Claro, la profe, gracias. Muchas gracias. Súper buena. Buenas noches. Que pasen una excelente noche. Gracias, lo mismo. Igual a usted, profe. Lo mismo, profe. Ok. Profe, buenas noches, muchas gracias. Con el mayor de los gustos.